¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio, en un día muy especial, miércoles especial porque estamos a las puertas de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Padre, buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy bien hallado, buenas tardes para todos. Qué alegría, pues, todo este caminar de Cuaresma y vernos ya al umbral de la Semana Santa. El próximo domingo será Domingo de Ramos y ya nos introducirá en la Semana Santa. Pues ojalá que participemos todos del misterio pascual de Jesucristo. Así es, ojalá y vayamos viviendo este tiempo, ¿no?, que la Iglesia nos concede a nosotros para nuestra santificación, para acercarnos más a Jesús, para que saquemos por lo menos esas, dicen por allá en mi cantón, esas lágrimas de no sé qué dicen. Sí. Lágrimas, no me acuerdo cuál es la frase. ¿De redención o qué? No, pues que a veces no más, porque vemos la imagen impresionante de la crucifixión de Jesús, hasta lloramos, ¿no? Sí. Hasta lloramos, ¿no? Pero de repente... Sería convertir, ¿no? Sí, de repente pasó la Cuaresma, pasó la Pascua y ya se nos olvidó. Así que, pues ojalá y sea un tiempo para ayudarnos a dar más pasos de conversión, ¿no? Pasos de conversión, me gusta. ¿Verdad? Sí, señor. Y bueno, ¿y a usted qué tal, cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, no estuve la semana pasada, qué pena que no habernos encontrado aquí, pero siempre pasaron el sí, programa, claro. ¿verdad? Pero estamos aquí dispuestos y para adelante, y para adelante. ¿Y ustedes qué tal, cómo les ha ido? Espero que muy bien, que estén viviendo en sus comunidades, si no vienen a las parroquias, pues en sus comunidades donde están realizando también los viacrucis, que puedan estar participando. Y vamos a continuar con este estudio. Sí, señor. De la Evangelii Gaudium, esta exhortación apostólica muy bonita del Papa Francisco, y nos encontramos justamente en el numeral 112, en donde vamos a retomar este estudio que lleva por título hoy, Un pueblo para todos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias y te bendecimos por todos los signos de tu amor y de tu misericordia, por tu bendición, porque cuidas de nosotros, porque nos vas llevando día a día en este proceso de conversión, de encuentro personal contigo. Queremos pedirte en esta tarde que nos envíes tu Espíritu Santo para ser testigo de tu amor y para cumplir en fidelidad tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenidos entonces, vamos a leer el numeral 112, donde vamos a encontrar cosas muy bonitas. A mí me gusta este numeral, Así. Sí me gusta mucho, porque yo siento de que nos hace como decir, vení para acá de la orejita, mira, la gracia del Señor o la salvación no está en mis manos ni en las suyas. La gracia del Señor es un don. La salvación es un don. Nos vamos a salvar por pura misericordia del Señor, no porque usted y yo seamos tan buenos, porque hagamos cosas tan buenas y aquellos que hacen cosas tan malas se vayan a condenar. Pues no, la salvación es para todos, por misericordia del Señor. Y vamos a compartir el numeral. Sí, sobre todo que estábamos aquí compartiendo un sueño. Ah, sí. Un sueño, y tiene que ver con este número. Y el sueño fue que íbamos juntos de misión. De misión. Mire qué bonito, me encanta. Y nos va a hablar este número de eso, de misión. La iglesia que es enviada, la iglesia que es misionera. La evangelización es eso, es ser enviado a llevar la buena nueva. Sí. Solo que en el sueño no sé qué cosas pasaron, pero bueno, el sueño sería ir de misión alguna vez. Así ¿verdad? es. ¿Está dispuesto? Claro. Claro que sí. ¿Su esposa estará dispuesta a soltarlo? Pues nos la llevamos si no está dispuesta a dejarme ir. Ustedes están dispuestos para la evangelización. Muchos de los que puede ser que nos estén escuchando estarán pensando que esta semana es una semana de misión, ir a evangelizar, ir a celebrar la Semana Santa en algún lugar. Eso es una cosa preciosa, muy bonita, poder ir a acompañar
algunas comunidades en este tiempo de Semana Santa. Lo que sí no puede ser y no es aceptable es lo que dicen los medios de comunicación. Llega la semana de vacaciones, vamos al mar todos, como si no importara el misterio redentor de Jesucristo. Así es. Bueno, lee el Padre el numeral 112. ¿Cómo no? Dice así: un pueblo para todos. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Él envía su Espíritu Santo a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a tanto amor, a ese amor. La iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al abrir las reflexiones del sínodo. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios. Y solo si entramos en esa iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser con Él y en Él evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Ah, caray, casi que dan ganas de decir palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, ¿verdad? Sí, qué interesante este número. Claro, es que tenemos, ¿se acuerdan que estamos empezando el capítulo 3, que ya no es de análisis de la realidad, sino que empieza a declararnos las cosas importantes que representan la evangelización? Y entonces está muy bonito el número, ¿no, verdad? Sí, sí. Que casi que nos dice, bueno, voy a intentar decirlo con mis palabras, dice que es importante los métodos, es importante la gente a la que somos enviados, es importante los misioneros, es importante la estrategia, es importante, todo es importante. Pero en realidad la obra no es nuestra, ni es de la iglesia, es del mismo Dios que tiene la iniciativa y Él lanza, envía a proclamar. Él sueña con que podamos llegar a todos los hombres y mujeres del mundo, digamos. O sea, que entonces quiere decir que nos insiste muchísimo en que no es, yo qué sé, no, ni siquiera casi como que podríamos decirlo, tiene que ver el éxito de la evangelización, no tiene que ver con que cómo lo preparamos, que cómo oramos, que cómo no sé qué, que cómo estrategia, que cuánto salimos, no, el éxito de la evangelización ya está asegurada, porque es la iniciativa de Dios Padre que envía a la iglesia, que nos envía. O sea, ese es el énfasis de este número, ¿no, verdad? Casi como que para poner por sentado que nosotros solo somos, ¿cómo decía? Colaboradores. La iglesia colabora, las acciones evangelizadoras, todas van a ser, pero realmente es Dios con su gracia divina. Quiere decir que esto nos da mucha alegría porque quiere decir que la evangelización
ya tiene su éxito de por sí, porque es la obra de Dios. Que no lo vemos nosotros, eso es otros 100 pesos. El problema es que yo quiero ver Éxito. los frutos según mi forma de pensar. Exacto. La evangelización ya está dando sus frutos, los que debe dar. Ya está dando sus frutos, sí. Pero miren lo que dice el Papa Benedicto. La primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera solo viene de la gracia divina o de la iniciativa divina. Con Él, por Él, en Él. Sí, yo estaba pensando que si nosotros mentalmente hacemos un vistazo a todas las páginas anteriores, Ajá. en donde hemos encontrado en ese examen Ajá. El examen de conciencia o de conciencia y de la realidad, de la realidad. hemos encontrado muchas cosas negras, verdes, ocres, rojas, Feillas. feas, ¿no? Entonces, esta palabra, este numeral viene a ser un numeral de consuelo, que nos dice, Sí. pero es que a pesar de todo eso, La obra es de Dios. la obra es de Dios. La iniciativa es de Dios. Y porque, Es verdad. y porque muchas veces nosotros al ver toda esa oscuridad podemos decir, "Ay, y esta es la iglesia de Cristo. Y estos, si en vez de salvarse se van a condenar". ¿Cómo han durado 1000 ¿Sí? años? Sí, porque nosotros en nuestro pobre razonamiento humano, al ver todo esto, o sea, como que por defecto, como decimos Sí, sí, sí. en el campo tecnológico, por defecto, creemos de que esta realidad es infierno para todos los que actuamos así. Pero nos dice, pero es que podemos creer, ¿vea? No, el padre Joaquín, ¿vea? Por toda la santidad que irradia, ya está salvo. Y aquel que es un asesino, bueno, hoy que estamos en un momento muy complicado para nuestro país, ¿vea? Sí. Estos mareros, estos asesinos, no, estos van para el infierno. No, vea, lo que nosotros hagamos no es lo que determina nuestra salvación. El Señor, porque decía un sacerdote, no te extrañes de que tú que haces cosas buenas, cuando llegues al cielo ya te encuentres por delante de ti aquellos que en la tierra tú ya habías descalificado para la salvación y condenado a lo mejor, porque por muy malo que sea, por muy asesino que sea, basta con que se arrepienta a la hora de la muerte de sus pecados, si es que le quedó chance, basta que se arrepienta y pida perdón, y el Señor, que es misericordioso, le perdonará, porque el Señor no quiere que nadie se condene. El Señor quiere que todos nos salvemos. Entonces, basta que se arrepienta de corazón de sus pecados, pida perdón, y el Señor le concederá la oportunidad de ir al cielo. Entonces, pero en nuestro razonamiento humano muchas veces eso no cabe, ¿no? No. No. Lo vemos actuar mal, no, esto es malo. Sí, ya decidimos. Ya decidimos. Pero dice el Papa, ¿no? No. Dice, por más buenos que seamos, pero, a ver, la salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer el don tan grande. Porque decía un sacerdote, decía un obispo, decía en una ocasión, un obispo de España, decía que yo puedo ser un hombre que viva en santidad, que haga obras buenas, pero por más obras buenas que yo haga, no van a hacerme ganar el cielo, porque el don de la salvación está por sobre todo lo que yo pueda imaginar, está por sobre todo. Entonces, lo que bueno que yo haga, lo único que me va a tener como resultado positivo, por decirlo así, es lo mismo que recibo, digamos, al vivir en santidad. Lo que al yo hacer buenas obras, lo que recibo inmediatamente es que recibo paz, que recibo, digamos, no sé, sanación, qué sé yo, salvación, o sea, pero no voy a tener, digamos, porque actué bien, como recompensa la vida eterna.
Entonces, y el Papa aquí nos dice justamente esa parte, ¿no? Que Sí, por pero más... el Papa también está citando textos bíblicos Ajá. y textos de la doctrina de la Iglesia. Allí, por ejemplo, va citando de la Lumen Gentium, etcétera, ¿verdad? Más adelante de la Gaudium et Spes. A lo que vamos es que, digamos, el Papa solo está haciendo referencia a la doctrina principal de toda la Iglesia, que es el lugar que la gracia ocupa. La gracia ocupa. Nosotros no lo entendemos porque nosotros somos de nuestro mundo, y en nuestro mundo no funciona la gracia, funciona la recompensa, o funciona el pago, o funciona el sueldo. Por ejemplo, cuando yo recibo, yo casi ni gracias tengo que decir, porque eso ya me lo gané y yo lo trabajé. Sí. Entonces cuando recibo yo digo, bueno, esto es lo justo por el trabajo. Pero en el mundo no funciona la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. No me lo merezco. No me lo merezco. En un retiro de jóvenes estaban los jóvenes así y hablando cerca de mí, y les oí la conversación, y entonces le decía, yo no fui a comulgar y yo sí me la merezco, dijo, y yo sí me lo merezco. Y entonces el otro le dice, y tú no has entendido nada del retiro, ninguno se merece la comunión, ninguno se merece la gracia. Y yo oyendo esa conversación, entonces yo me volví y les dije, ¿ustedes faltan de comulgar? Sí, padre. Entonces dije, bueno, recuerden que esto es un regalo de Dios, nadie se lo merece, ¿verdad? Pero el punto es que para nosotros sí no lo merecemos. ¿No se acuerdan de aquel joven que va donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para recibir? Yo sí me lo merezco porque yo cumplo los mandamientos uno a uno. Y el Señor le dijo, no, porque te falta el último. Y el último es ser no merecedor y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ves? O sea, por encima de su dinero y por encima de su riqueza, ¿no? Entonces quiere decir que este número del Papa nos está diciendo que ninguno de nosotros merece la gracia, dice, por más buenas que sean nuestras acciones, no nos hacen merecedores, sino que todo es don, gracia, pura gracia de Dios. Qué bonito, ¿no es verdad? Yo creo que esto es una cosa que deberíamos de trabajar más. No merecemos. Es que yo voy a ir a comulgar porque yo sí me lo merezco. Yo estoy casado por la iglesia y claro, parece como si me lo mereciera. Resulta que tampoco me lo merezco por eso. ¿Saben por qué es la única razón por la que yo voy a recibir la comunión? Porque es un regalo, gracia de Dios, aún con mis pecados, aún con mis debilidades. Entonces esto es muy bonito porque dice entonces, es don, es gracia. El Espíritu Santo llega a nuestros corazones, nos transforma y Él, solo Él, ahí mira donde dice, solo Él nos vuelve capaces. Solo Él. ¿Cómo nos vuelve capaces? A través del Espíritu Santo, dice también, ¿verdad? Santo, sí. Es bien interesante, ¿no? Pero esa capacidad está abierta, ¿no? Sí. No es una capacidad solo para decir sí. Es una capacidad abierta. Muy bien. Sí. Para, en mi libertad yo puedo decir sí. Wow, cuánto me ama el Señor. Pero no me importa. Me ama un montón, yo lo reconozco, pero no me importa, yo voy a seguir Con mi camino. Entonces, esa capacidad la tenemos todos, dice el Santo Padre, para, a mí me llama la atención estas tres ¿Cuáles? Ajá. Tres aspectos, ¿no?, del Espíritu Santo, y envía su Espíritu a nuestros corazones para, uno, hacernos sus hijos, es la primera. Sí. Segundo, y nos hace sus hijos en el bautismo, ¿no? Por el bautismo. Y en el bautismo se nos da también un padre, ¿no? Exacto. O sea, pero al mismo tiempo nos transforma
para transformarnos. Ajá. Sería la segunda. La segunda. Y luego, para volvernos capaces de responder Con ese amor. con nuestras vida, vidas a ese amor. Pero esa capacidad también incluye dejarme en libertad para Sí. saber que me aman, pero rechazarla al mismo tiempo. Sí, O sea, pero qué bonito cómo la obra del Espíritu Santo nos hace libres. Nos hace libres. Nos deja libres. ¿sí? Nos hace hijos de Dios, nos transforma y nos vuelve capaces para responder. Pero al final yo soy libre para responder. Y eso es bien interesante, ¿no? Que nosotros nos demos cuenta de que el amor llega hasta esos extremos. Sí. O sea, te lo doy todo, pero tampoco te obligo a que lo Aquí estamos aceptes. hablando de una cosa que es muy peligrosa Sí. también, Edgardo, porque quiere decir que Dios o el Espíritu Santo puede hacer aptos a quien Él le dé la gana, aunque no cumpla con nuestras normas morales. Entonces, ven, digamos, nosotros pensamos que Dios se le puede aparecer o lo puede convertir su hijo o lo puede transformar o lo puede hacer capaz porque está siendo bueno y no tiene pecados. Pero resulta que la gracia no es así. Dios hace nuevas las cosas aunque esta persona no sea moralmente, digamos, capaz. O sea, por ejemplo, decirle, es que, ¿cómo se le ocurre a Dios llamar a un pecador? Hoy diríamos aquí hoy enfrente de mí, yo estoy enfrente de ustedes. ¿Cómo se le ocurre a Dios consagrarme a mí? Para consagrar la Eucaristía, es una obra espectacular de la gracia de Dios, sabiendo que yo soy pecador, no santo como dice este, Ajá. que yo soy pecador. E incluso, vamos a decirlo más descaradamente, Él me hace capaz de consagrar la Eucaristía incluso a sabiendas de que yo pueda tener pecado en ese momento. Pero la obra no es mía. Y yo no tengo que demostrar la moralidad para que sea eficaz la obra. No, la obra es de Dios. Y es eficaz, y es verdadera, y es valedera, a unas sabiendas de que yo, pues, estoy en su momento, tal vez con pecados, con debilidades, o con condicionamientos negativos. No solo hablemos de pecado, ¿verdad? Condicionamientos negativos diversos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la obra del Espíritu Santo, o la fuerza del Espíritu Santo, crea, transforma, hace capaz, vivifica, podemos decir mil cosas más, ¿verdad? Esa parte es muy interesante, ¿no? Y que deberíamos nosotros de preocuparnos por acceder, por decirlo así, a ese conocimiento, ¿no? Claro. Porque muchas veces nos cerramos y nos quedamos en lo que nosotros creemos y pensamos. Y esa limitante que nosotros mismos nos ponemos es la que nos lleva muchas veces a murmurar, a criticar, porque no entendemos, no alcanzamos a entender esa parte, ¿no? Porque si fuera porque el Padre es santo, porque el Padre es puro, entonces no es obra del Espíritu Santo, es obra de la pureza del Padre. Sí. Y no, vea, no es. Y además porque puros y santos es mentira que vamos a encontrar. Sí. Puros y santos solamente Jesucristo, ¿no? Y María Santísima, pero mientras seamos humanos, tenemos por defecto la conscupiscencia, ¿no? Sí. Que adquirimos. La identidad humana, Ajá. sí, la condición humana. Entonces, siempre seremos pecadores. Sí. Ahora, estamos en un proceso de conversión, convertidos, ahorita humanamente están en proceso de conversión, pero convertidos en el aspecto, digamos, que ya llegaron a un límite, ya Solo los que están no hay en el más cielo. para allá, cero más posibilidades de seguirse convirtiendo, no hay. Solo los que están en el cielo. Solo los que están en el sería, cielo. ¿verdad? Los demás, ¿no? Pero digamos, esto es muy importante para entender, no para entendernos nosotros o nuestra condición, sino para entender la obra de Dios, porque el tema va a hablar de eso, de la obra de Dios.
Y la obra de Dios está por encima de los condicionamientos humanos. Por ejemplo, vamos a decirlo así, digamos, nosotros tenemos nuestros patrones y pensamos que, vamos a decirlo, porque esto es de la doctrina de la iglesia. Si yo me confieso sacramentalmente, estoy en gracia de Dios. ¿Sí es verdad? Si yo comulgo la Eucaristía, estoy en gracia de Dios. Si yo cumplo los mandamientos, estoy en gracia de Dios. Y esto es bueno para nosotros, o sea, esto es parte de nuestra normativa de vida. Pero resulta que no le pongamos esos condicionamientos a Dios. Eso es lo que yo quiero que entendamos, que no se los pongamos a Dios, que Dios puede elegir a quien quiera, de otra iglesia, de otro lugar, que no vive los sacramentos, que no vive la moralidad como nosotros, o incluso dentro de nosotros gente que no vive también, digamos así. O sea, entonces esto es muy importante como para entender la obra de Dios. La obra de Dios no está condicionada a nuestros cuadros mentales y digamos a nuestra lista moral de santidad y de gracia. Por grandes teólogos que algunos, ¿no? Sí, bueno, sí. Ajá. Porque hay muchos grandes teólogos que, bueno, ahora son capaces hasta de contradecir a la iglesia, de contradecir al Papa, y ya, ¿verdad? Sí. Entonces, pero eso es muy interesante, ¿no? Y lo bueno aquí también es que dice que el Espíritu Santo nos da estas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo deja una iglesia a Jesucristo, sí, que es la instrumento, ¿no? Por Jesucristo como instrumento o sacramento de la salvación ofrecida por Dios. O sea, Cristo, Dios envía el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo lo envía en una estructura. En una estructura. Que se llama la iglesia, digamos. O por lo menos ayuda a la estructura. Sí. No es que sea únicamente allí donde envía el Espíritu Santo, pero por lo menos para nosotros lo envía en una estructura que se llama iglesia y que es sacramento de salvación. O sea, es el medio por el cual nosotros nos podemos salvar. Es el medio. Porque ella nos distribuye, digamos, los medios, ¿verdad? Los otros medios que son los sacramentos, sí, a través de los cuales nosotros adquirimos la gracia. Claro, aquí dice, ella, a través de acciones evangelizadoras, todo lo que es todo el proceso de evangelización, incluso los sacramentos, colabora como instrumento de la gracia divina, que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. O sea que ella es colaboradora del proyecto del reino, del proyecto evangelizador. Yo recuerdo una vez al doctor Fernando Casanova, que decía, hay mucha gente, muchos que decimos, ay, si hubiera vivido en los tiempos de Jesús, para haberlo visto, para haberlo tocado, y que Jesucristo me tocara, y que nos sanara. Y decía, pero es que somos tan, que no hemos entendido todavía, si las manos del Señor siguen actuando hoy, sí, y concretamente en los sacramentos. Los sacramentos, decía, son las manos de Dios perdonándonos, sanándonos. Pero el problema es que muchas veces nosotros no terminamos de creer esta verdad. Y vemos un predicador que vaya y que dice que va a haber dar de sanación, y allá vamos, corriendo. Pero Cristo actuando hoy, está actuando en la iglesia, a través de la iglesia, que es la que sirve de instrumento para la salvación, como sacramento de salvación. Y está ahí. Y Cristo está ahí. Yo recuerdo a mi papá también, un día diciéndome, vas a creerme. Ah, ¿qué pasó? Voy a la capilla de adoración perpetua y encuentro a la hermanita. Y él, cuando lo ve, ay, Ataulfo, reza por mí. Que rece por usted. Sí, ay, que fíjate, ay, que fíjate. Pero mire, yo lo que le quiero es una cosa. ¿Por qué pide a mí que yo pida por usted? Si ahí está el mero mero. Ahí está, a su espalda, porque ella iba saliendo. Ahí está. Solo pídaselo a él con confianza. Sí. No tiene por qué pedirme. Él es su amigo, lo ha dado todo por usted. Pídaselo a él. Aunque está bien, vea, que de repente interceder. Pero ahí está él. Sí. Pero a nosotros nos hace falta creernos de verdad que Jesucristo está tan cerca de ti y de mí, tan cerca de cada uno de nosotros, como lo estuvo en aquel entonces
Lo único que es una presencia diferente, ¿no? Sí, sí. Hablemos del último párrafo, y es una cosa que es muy importante como entenderla, y lo pone subrayado el Papa: la primacía de la gracia. La primacía de la gracia. ¿A qué se refiere? Claro, es que esto es muy importante entenderlo. Digamos que no, para nosotros, vamos a ver, ¿qué es la gracia? Ahí lo dice, ahí lo expresa. ¿Qué es la gracia? Dice, la gracia es un don de Dios, un don de Dios que nos atrae para unirnos así. Don de Dios, pura gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es dejar a Dios actuar. La gracia es permitirle a Dios que actúe, ¿verdad? La gracia sería, o sea, como mirar la acción de Dios en nosotros y en los otros. Sin discusión. Sin discusión. O sea, entonces, ¿qué significa primacía? Que no puede haber evangelización, y es más, todo lo que nosotros hagamos, esfuerzos, problemas, dificultades, luchas, todo lo que la iglesia haga, incluso las mismas acciones de la iglesia, lo que pasa es que ahí lo digo mal porque luego lo explicaré, pero todo lo que yo haga por la evangelización tiene que estar supeditado ¿a qué? A la gracia, a entender que la obra es de Dios, que es el actuar de Dios, que es la gracia, digamos, la que se impone y digamos, y da razón de todo lo demás. O sea, entonces esto es como importante eso, como la primacía de la gracia es que nada será tan importante como entender la acción de Dios en el proceso de evangelizador. O sea, métodos, estrategias, planes, libros, gente, programas, que incluso a veces uno, vamos a decirlo así, por ejemplo, voy a murmurar. Yo una vez estando en un lugar, lo vi de lejos porque no estaba allí, ocasionalmente estaba allí. Entonces, ¿cómo se llama? El sacerdote o los sacerdotes que estaban allí eran gringos de una parroquia, no era parroquia, bueno, sí, una parroquia, digamos. Entonces hicieron todo un plan evangelizador. Todo era perfecto. El plan estaba perfecto, sincronizado perfecto, los materiales perfectos, la economía perfecta, porque todo el mundo tenía todo perfecto. Pero faltaba una cosa que era muy importante, que era el poder poner todo aquello en las manos de Dios, la primacía de la gracia. Y resulta que por hacerlo tan perfecto y por cumplir tanto los horarios y tal, entonces no se pudo como dar no cabía dentro de los planes tan perfectos la obra de la gracia. O sea, tenía que haber sido mucho más orado, celebrado, reconciliado con Dios, o sea, digamos más meter a Dios y no meter tantos planes y tanta perfección. Y bueno, ¿cómo salió? Salió mediblemente bien, pero faltó, digamos, bueno, yo esto no lo sé decir porque no estuve en todo el proceso, pero yo digo, no, porque tenemos que, o sea, el plan se idea en los libros y en los planes y en los escritos, pero se idea en la frente, en el Santísimo, como dice tu papá, allí es donde se idea, ay Dios mío, se idea, como que se realiza partiendo de allí, de momentos de reconciliación, de tener a toda la gente completamente, digamos, entrada en gracia, metida en la gracia de Dios. Entonces, eso es muy importante. No
no solo que sea perfecto en papeles, no solo que sea perfecto en planes, es más bien que se le dé el espacio a la gracia y a la acción de Dios. Esto es bien interesante, ¿no? Porque a mí me gusta cómo citando a Benedicto XVI, lo incluye por acá el Papa Francisco cuando dice que solamente entrando en esa iniciativa, solamente, ¿cómo es que dice en matemáticas? Sí, solo sí. Sí, y solo sí. Sí, solo sí. Sí, es que es absoluto. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios, y solo si entramos en esta iniciativa divina, Ahí se podría decirle a lo matemático. sí, solo Y sí, solo si entramos. ajá, ¿En qué? ¿Cómo es? si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser con Él y en Él. Solo si en nuestro pensamiento, bueno, aquí sería poner de manifiesto la humildad, ¿no? La humildad. Eso es humildad. Eso es humildad. Eso es humildad. O sea, porque muchas veces podemos decir, no, esto va a funcionar, lo voy a hacer bien porque... No lo voy a hacer porque lo porque voy a he hacer estudiado. yo soy perfecto. Porque he estudiado. Y he estudiado. Me he aprendido todo el Concilio Vaticano II. Hasta la gracia. He estudiado la Sagrada Escritura. He leído aquí el documento y voy preparado. Entonces esto va a funcionar. No, vea. Dice, solamente si entramos nosotros en que es iniciativa de Dios, que es obra de Dios, solamente de esa forma podremos nosotros también, y dice, y de implorar también. Y de implorar la iniciativa. Solo si imploramos esa iniciativa divina. Ajá. O sea, pedirle a Dios que sea de la obra de Él. Para que Él sea el que actúe. Para que Él sea el que tú. Al final no va a ser porque soy bueno para el bla bla que va a funcionar. Porque mi plan es perfecto. Sí, porque la obra es de Dios. Porque la obra es de Dios. Sí, entonces este número que va a iniciar todo este gran capítulo nos va a poner como el centro de toda la evangelización es Dios y su gracia. Su gracia porque lo pone como primacía de la gracia. Y lo pone muy bonito, dice, la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente la evangelización y nuestra reflexión. Padre, mi papá me decía una pregunta, bueno, no tan pregunta, sino una afirmación de él, vea, pero ya que me acuerdo, pues quería hacerse la pregunta a usted, ¿no? Me decía mi papá, o sea, sí, solo sí, también, citando esa frase, la gracia solamente tenemos acceso ahí a través de los sacramentos. No, lo decíamos allá atrás, Uh-huh. El Espíritu Santo puede hacernos capaces o nos puede dar la gracia como Él quiera, Uh-huh. como Él quiera, digamos. Por ejemplo, hay muchos cristianos que no viven los sacramentos porque viven en otra forma de fe. ¿Y no católicos? Y hay muchos, cristianos no católicos, dije, Uh-huh. ¿no? Ah. Pero también hay muchos, digamos, no católicos y tampoco no cristianos que sí, también. Se les nota, se les ve que viven una vida Claro. muy, Sí. inclusive mejor que nosotros los que Bueno, nos llamamos ya carne lo dice, católico. Sí, claro. ¿Cómo se llama? La Lumen Gentium dice, no sé si es en el número 14, dice, y los que se pueden salvar, ¿quiénes se pueden salvar? Yo diría más bien, ¿quiénes tienen la gracia de Dios? ¿Quiénes? Es lo mismo, digamos, la misma lógica. ¿Quiénes se pueden salvar o quiénes viven según la gracia de Dios? Entonces dice, ciertamente los cristianos bautizados en la Iglesia Católica y que viven según la fuerza de los mandamientos que son comunicación de gracia. Esa es la primera. Uh-huh. Dice, pero también se salvan o reciben la gracia de Dios los cristianos no católicos que son fieles a la profesión de su fe, de su propia fe. Ah, qué interesante. Pero luego habrá otro número. Uy,
Pero también tienen la gracia de Dios, dice, los hombres y mujeres que no creen no creen en la Iglesia Católica, que no creen en Jesucristo porque no lo conocen, pero creen en Dios y son fieles a los principios fundamentales de su fe. Miren qué interesante. O sea, quiere decir que aquí es los que creen en Jesucristo, pero también en la Iglesia Católica. Aquí es los que creen en Jesucristo, pero no en la Iglesia Católica. Aquí es los que no creen en Jesucristo, pero creen en Dios. Pero después abre otro. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Otro. Abre la Iglesia en el Vaticano II. El concilio dice. Y también reciben la gracia todos aquellos que no creyendo en la Iglesia Católica, no creyendo en Jesucristo porque no lo conocen, no creyendo en Dios porque nunca han oído hablar de Él, pero siguen los rectos principios de su conciencia y son fieles a ellos. Quiere decir que hay un montón de gente que no son... Y a lo mejor no son ni bautizados. No, es que estos ni siquiera son... No, de hecho estos ni siquiera son bautizados, los anteriores, estos mucho menos. Se habla de gente que son, digamos, que ni siquiera viven según Dios, no son teístas, no creen en Dios porque no lo conocen, pero viven según los principios fundamentales de su recta conciencia. Quiere decir que son gente que, digamos, que, yo qué sé, que tienen dentro una conciencia bien formada humanamente, digamos. Obviamente que nosotros tendríamos, bueno, al final el mismo número va a responder eso que dice allí en ese número, porque el Espíritu Santo da la gracia y la salvación a todos según el corazón de Dios y no según los principios de la legalidad eclesial, católica o cristiana o judía o de otras iglesias, no, según el corazón de Dios. O sea, quiere decir, incluso dice allí, porque el Espíritu Santo infunde la semilla de la vida y de la salvación en tantos. Por eso es que el Evangelio dice, ¿no?, que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y para todos. No dice la Biblia, para aquellos que me conocen, claro, para aquellos que se dejen bautizar, no, para aquellos que sean católicos. No. La Biblia nunca pone el limitante, ¿no? Ni Dios. Somos nosotros mismos. Nosotros somos los que los ponemos. Porque nos ayudan, digamos, como para definir las cosas. Pero en el corazón de Dios esto tiene otro patrón, digamos. Y qué bonito que lo tiene, porque incluso hay mucha gente que nosotros vemos en la calle y que no son gente ni siquiera de fe, ni siquiera que creen en Dios, pero tienen la plenitud de la gracia porque viven según los rectos principios de su conciencia humana, respetan a los otros, o sea, viven en armonía, etc. Entonces quiere decir que la pregunta que me hace usted sería, ¿solo se recibe la gracia por los sacramentos? No, porque esa solo sería la primera condición. Dios tiene otras formas de comunicar la gracia, incluso otras formas, o sea, eso es lo que sería un Dios bien limitadito. Bien, por supuesto, bien muy limitadito y muy, digamos, muy exclusivo, ¿sí? muy exclusivo, ¿no? Incluso esto es lo que dice el Vaticano II, pero nosotros podríamos decir, pero deben haber en el corazón de Dios mucho más. Por ejemplo, digamos, hace unos años, y ahora todavía sigue, como ¿cómo sería eso? La teoría de que en el espacio que es tan grande, posiblemente no solo estemos nosotros, puede ser que haya otros mundos habitables. No necesariamente marcianos, ¿verdad?, sino de infinidad de... Pero no, en otros espacios, en otras galaxias, sí, y tal, ¿verdad? Entonces se pregunta uno, y entonces,
Dios, ¿con ellos qué? Tendría que traerlo Dios hasta aquí a la tierra para convertirlos y bautizarlos para que estos sean salvos. ¿O será que Dios tiene otros lenguajes de comunicación, de salvación y de gracia? Sí. De gracia. Incluso Jesús lo dice en muchos espacios. Nosotros no lo logramos entender porque no podemos, digamos, hacer clic con el lenguaje de Jesús. Pero por ejemplo, cuando Jesús está diciendo, hasta las prostitutas y los borrachos le tiene la delantera a ustedes. Algo así dice, ¿no? Sí, sí. Les lleva la delantera a ustedes en la gracia y la salvación. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Hay como un choque de ideas, ¿no? Si hay aquí un cortocircuito y yo le voy a decir, Señor, pero los borrachos no han hecho la primera comunión, ni van a misa todos los domingos. Y yo sí. Y yo sí. Y el Señor me va a decir, ¿y a ti qué te importa que lo ame? Que lo ame. Ay. Hay otro pasaje que también es, digamos, toda una revelación. O va a ser como dice el Evangelio, ¿verdad? Señor, pero si comíamos contigo. Ah, sí. Y el Señor va a decir, pues yo no los conozco. No los conozco. Y aquellos sí. Y aquellos sí, sí. No, hay un pasaje que abre un poco las perspectivas del corazón de Jesús. Y es muy interesante porque dice, Dios llamó a unos a las 7 de la mañana, a otros a las 9 de la mañana, a otros a las 12 del día, a otros a las 3 de la tarde y a otros a las 4:30. O sea, ¿cuántos trabajaron? Media hora. Y la pregunta es, entonces a nosotros nos va a pagar más los que estamos desde toda la vida. No, igual la gracia y el don de Dios de salvación, dándonos a entender casi como que el patrón evaluativo de Jesucristo no es el nuestro, es diferente, y el de Dios por supuesto. ¿Esto qué significa? Que nosotros a veces estamos pensando que ya yo tengo el chip para entrar en el cielo. Chichi, lo van a leer allá en la puerta. En la puerta del cielo va a haber un lector y yo voy a presentar, y este es mi chip, y yo voy a decir, ya, con este chip entro en el cielo. Y resulta que hay un montón de gente que ya tiene el chip y que no son de los nuestros. Le dijo Jesús a Juan, le dice a Jesús, Señor, aquí hay uno que no es de los nuestros y está hablando de ti, se lo vamos a prohibir. Y yo le hubiera dicho, claro, prohíbaselo, porque ese no ha pasado lo que nosotros, y porque va a tener la entrada en el cielo y la gracia divina. ¿Y qué le respondió Jesús? Pues no se lo prohíban, porque déjenlo. el que no está contra nosotros está con nosotros. Claro. Es bien increíble, ¿no? También encontramos el caso del hijo pródigo, ¿no? O del padre misericordioso. Ajá, que encontramos ahí un hijo que se ha ido y que ha derrochado todo, y un hijo que se ha quedado con él toda la vida. Sí. Pero resulta de que el hijo que había quedado con él le dice, pues, ¿cómo es posible que a este, que ha andado parrandeando, Sí. le das todo? Vergüenza. Ajá. ¿Y yo que estoy aquí contigo? Sí. Sí. Entonces, ¿Y entonces qué sigue? Lázaro, con lo que estábamos hablando, ¿cómo sería? pues que los patrones nuestros no son nada que ver con los patrones de Dios. Claro. Porque inclusive al que llega arrepentido ni tan siquiera lo escucha. ¿A quién? Al que llega arrepentido, al hijo pródigo, ni tan siquiera lo deja que hable. Lo llena de besos. Lo importante es que vuelva a él. Sí. Lo importante es regresar a la casa del Padre. Sí. Lo importante es que el Señor, que volvamos a Él, sin importar si regresamos a las 7 de la mañana, a las 9, a las 12, o imagínense, a las 4:59. Claro. Pero regresa a la casa del Padre. Eso es lo importante. Pensé que lo ibas a enlazar con una frase que viene en el mismo capítulo ese de Lucas 15, en donde le dice, hay más alegría en el cielo. Entonces uno le pregunta a Jesús, ¿hay alegría en el cielo cuando llego yo?
cura, cristiano, convertido. San Joaquín, Sí, San Joaquín de Costa Rica. claro, debe haber alegría en el cielo cuando llego yo, que soy cura consagrado y soy católico. Pero este borracho y esta prostituta. Bueno, esos ya no los quiero yo aquí. Y resulta que el Señor me dice, ay no, papito, vieras que no, la alegría en el cielo no es solo porque vengas tú, es porque vengan otros que ni siquiera estaban en la lista. Sí. O sea, entonces hay muchos pasajes allí en la escritura que nos dan a entender que el patrón evaluativo de Dios y de Jesucristo es diferente, ¿sí? Y si no veamos a Jesús, ¿no? Habían en aquel entonces, en el pueblo judío, no, me refiero, muchos que se consideraban los dueños de la gracia, ¿no? Ajá. Los dueños de la gracia, los sumos sacerdotes y muchos más, ¿no? De la alta alcurnia. Sí. Entonces, y los que estaban aquellos leprosos, aquellos pobretones, pues esos, con solo verlos, pues ya tienen lo que tienen, Sí. porque eso es lo que se merecen por pecadores. Sí. Y pues se resulta que Jesús a los que se hace al lado de esos, Sí. Sí. despreciados, ¿no? No al lado de los otros. No al lado de los que se suponían Moralmente eran buenos, dueños de la gracia, ¿no? sino se hace al lado de los pobres. Bienaventurados los pobres. ¿Cómo bienaventurados los pobres? ¿Y por qué Jesús no dijo bienaventurados los que van a misa todos los domingos como yo y me estoy ganando la gracia? No. Bienaventurados los pobres, porque ellos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Entonces, claro, eso es muy importante. Venid a mí, los que han ido a misa todos los domingos. No, los que están cargados y agobiados. Y agobiados. Entonces, digamos que es muy importante esto, como que el patrón de la gracia es un patrón divino, no es humano. Porque si yo tuviera que definir quiénes participan de la gracia, supongo que, bueno, de hecho, nosotros tenemos aquí en nuestra tierra una guerra muy fuerte con ese tema, porque los protestantes, y yo los quiero mucho y lo que quieras, pero muchos de los protestantes quieren ser los definidores del patrón. Y entonces dicen, por ejemplo, yo estando en un bote en Puerto Parada, una vez estaban todos los protestantes allí, y se atrevían a decirlo, y lo dicen públicamente, porque ustedes los católicos no van a entrar en el reino de los cielos. En primer lugar, es una frase odiosa porque es llena de odio. Pero en segundo lugar, ¿quién te puso a ti Como juez. ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Cómo sabes tú qué es lo que Dios quiere? Incluso, ya lo dijimos ahora, resulta que en la mente de Dios los patrones no son nuestros patrones humanos. Entonces, ¿quién te da a ti derecho a definir? Entonces eso es muy complicado. Y dije protestantes, ahora voy a decir católicos. Hay muchos católicos que somos, esto es para usted y para mí, que somos fieles y que cumplimos los mandamientos y estamos convencidos de que también tenemos el derecho a juzgar y a condenar y a decidir y a definir los patrones de Dios. Y resulta que el patrón de Dios supera completamente toda mi capacidad mental. Entonces, claro, la gracia se llama así porque es gracia, es Dios, es don de Dios, es don de Dios. Ni la he merecido, ni la cumplo, o sea, vamos a decirlo así, porque esto es verdad. Lo que sí tienen a favor los protestantes es que ellos en su teología le llaman sola gracia, sola escritura y sola gracia. ¿Qué significa sola gracia? Que mis obras, mis acciones no son las que me salvan, me salva la gracia de Dios. Esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué entonces yo hago buenas obras? Porque estoy obligado por el amor.
por el amor que le tengo a Dios. Pero no es decir que son las obras las que me salvan. Es como el reflejo de lo que llevamos dentro, ¿no? Ese es el reflejo. O sea, he conocido el amor, me siento amado y amo, y un reflejo de eso que digo creer y sentir, es lo que saco, ¿no? Exacto. Las obras que hago. Sí, y cuando me encuentro con un necesitado, pues si me voy de lado quiere decir que soy un mentiroso. Pero si cuando me encuentro con un necesitado y le extiendo la mano, eso es como dar razón de fe de que es cierto lo que digo ser y sentir. Claro. Sí, muy bien. Porque de lo contrario, pues... es como un testimonio. Un testimonio. Sí. Pero, por ejemplo, piensen ustedes, uno arranca un ramo de rosas o de flores, y si lo lleva así, ¿qué va haciendo? Va dejando, va esparciendo las flores, los pétalos, va dando vida, va esparciendo. O sea, entonces es eso. Son como, digamos, expresiones de lo feliz que soy. Las obras buenas son expresiones de lo que Dios me ama. Es eso, pero no son condiciones para la gracia, no. La gracia al final Dios se la da a quien quiere. Así a es. quien quiere. El problema es que, voy al contrario, si fuera unas flores ya secas y marchitas y espinosas, ¿qué va a esparcir? Más bien suciedad. Por ejemplo, el hijo mayor del Padre misericordioso. O sea, él no se daba cuenta que ya tenía la gracia y la bendición. Ya la tenía, pero lo que quería era prohibírsela a su hermano. Entonces eso es más bien esparcir. Entonces, o sea, cuando uno, o sea, si vamos a ver, Jesús mismo lo dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces sería, yo voy dejando huellas de lo que yo estoy viviendo. Y si estoy viviendo en pecado y maldad y odio, eso es la huella que voy dejando. Pero si yo estoy viviendo en alegría y en fe, tal, esos son, digamos, como las obras buenas y tal. O sea, es dejar las bendiciones. Es como decir, vea, si vemos a un esposo que anda de adúltero por aquí y por allá, fácil descubrir de que en su corazón no está Jesús. Pero si lo vemos que es un hombre fiel y verdaderamente es un hombre fiel, entonces decimos, pues entonces es un testimonio, como decimos, de que en su corazón sí está Jesús, porque ama y respeta a su esposa, ¿no? Me gusta, ¿verdad? siga padre. Entonces, no, pues hasta ahí. Porque le cuento, ya llevamos una hora hablando. No es verdad. Sí. No, Llevamos una hora hablando. No, espérense un momentito. Nada más es que quiero decirlo, quiero recordarlo con el mismo texto. El Papa lo propone así, la primacía de la gracia. Quiere decir que, o sea, podríamos decirlo, la iniciativa es de Dios, el proyecto es de Dios, la evangelización es de Dios, el reino es de Dios. Entonces, diríamos nosotros, lo que yo tengo que ir desparciendo y tal, son obras de la gracia de Dios, ¿verdad? Sí. O sea, eso, el que no la siente y vive en el pecado, que yo muchas veces me pasa, cuando yo no la siento y vivo en el pecado, no esparzo obras de gracia, esparzo obras más bien de pecado, juicio, condena, adulterio, ¿qué más? Fornicación, todo eso. ¿Cómo se llama? De todo tipo de cosas, ¿no? Pero Padre, ha sido, la verdad, un numeral muy provechoso. Vamos a leer el otro. Ya no hay tiempo para leer. Claro, lo leeremos en el próximo. Qué pena. Bueno. Pero ha sido un numeral muy interesante. A mí me ha dejado mucha formación. Sí. Y espero que a ustedes también, ¿no? Que haya sido un numeral que nos haya iluminado para decir, he estado a lo mejor muy cerrado en mis criterios, y que nos demos la oportunidad de ver más allá de lo que yo creo, de lo que yo pienso, y que sea el Espíritu Santo el que me ayude, ¿no? No, y además una cosa que es muy útil, no ponerle zancadillas a las bendiciones de Dios, que a veces nosotros somos los primeros que andamos cerrándole la puerta a otros. Sí. Y cuando Dios es el mismo que le abre las puertas, Él mismo le abre las puertas. Y nosotros pasamos cerrándole las puertas
a otros. No, ya, yo creo que eso es. No sé si leyeron escucharon la lectura de ayer. Susana era acusada por 2 jueces de Israel. Y entonces, claro, y después sale lo contrario, un niño que hace el juicio de Dios. Entonces da a entender como lo contrario, el que cierra las puertas a la vida y el que abre las puertas a la vida. Muy bonito. Así es. Padre, muchas gracias. Sí, vamos a terminar saludando a la Madre y pidiéndole que ella nos ayude a ser fieles. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Y nos acompañe siempre. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en la próxima para que volvamos a meter nuestro cerebrito en este mundo de tanta sabiduría del Papa Francisco y del Espíritu Santo, que a través de él, ¿no? Momento que se llama La Evangelii Gaudium. Ay, no, Dios mío. La alegría. La alegría alegrísima del Evangelio. Cuídense. Hasta la próxima. Se te había olvidado ya.